Pasa un minuto de las 9 menos 20 de la noche. Estamos en Cantabria TV, estamos en Conexión Cantabria. Las noticias, la actualidad, fundamentalmente de este fin de semana que acabamos de dejar atrás. Las elecciones, resultados para todos los gustos, algunos esperados, otros quizás ha cambiado un poco lo que se pensaba que iba a ocurrir. En definitiva, las cartas están sobre la mesa. ¿Habrá gobierno? ¿Habrá entendimiento? ¿Habrá coalición? Eso ya lo veremos. María, cuando quieras. Hola, buenas noches. Bueno, empezamos, como no, con las elecciones que marcan la actualidad, han marcado la actualidad del fin de semana y también de hoy, día lunes, que es el día después. Y bueno, en Cantabria los resultados han dado un vuelco, el PP ha ganado en esta ocasión y bueno, ha obtenido 2 diputados. El PRC ha mantenido su escaño en el Congreso y Vox irrumpe con su primer diputado y le ha quitado su diputado a Ciudadanos. El PSOE, por su parte, se ha quedado con un diputado y Ciudadanos y Unidas Podemos han quedado fuera. Por otro lado, en el Senado también ha dado la vuelta porque los resultados han sido muy diferentes. En esta ocasión el PP ha conseguido 3 escaños por uno que ha obtenido el PSOE, que en esta ocasión solo ha entrado Isabel Fernández en el Senado. Estamos viendo ahí resultados. Bueno, ¿qué os parece? Los resultados de las elecciones de ayer. ¿Era esperado? Yo creo que no era esperado nada, porque yo creo que no se sabía qué podía pasar. Lo que sí que creo que se veía venir era la irrupción de Vox, por ejemplo, en el caso de Cantabria, el ascenso a nivel nacional, ¿no? Pero yo creo que estaba bastante claro que Ciudadanos iba a perder su... Marisa, ¿tú esperabas una debacle de Ciudadanos, como ha ocurrido? Bueno, sí que estaba previsto. A lo mejor en Cantabria lo que dice María, que sí que podía variar un poco más el resultado, pero a nivel nacional yo creo que coincidía bastante con lo que decían las encuestas, con esa fuerte subida de Vox, esa bajada un poquitín del PSOE, la bajada la bajada estrepitosa de Ciudadanos sí que estaba prevista. ¿Va a haber responsabilidad en las formaciones políticas de decir hay que hacer un gobierno, hay que formar un gobierno? Ya está bien, porque yo no creo que vayamos a unas terceras elecciones. Si vamos ya, vamos, ya sería... Pero bueno, yo hago una pregunta. En la hipotética que vayamos a unas terceras elecciones, ¿quién saldría más fortalecido? Yo es que no lo tengo nada claro con lo que podría pasar, pero yo creo que sí que podría seguir siendo en beneficio de Vox, a lo mejor, que seguiría subiendo, y yo creo que el PSOE, en cambio, seguiría bajando, porque yo creo que lo de ayer no se lo esperaban, el Partido Socialista, y creo que les podría seguir pasando. ¿Les ha pillado con el pie cambiado a los socialistas? ¿Pensaban que o se mantenían o subían algo? Yo creo que, como convocaron otras elecciones con la perspectiva un poco de ganar algún diputado más, y ha sido lo contrario. ¿Qué errores tácticos te parece que ha cometido el Partido Socialista? Después vamos a hablar de más formaciones políticas. Pues yo creo que ha quedado un poco la sensación como de que no ha querido formar gobierno realmente, como de que podía haber tenido algunas opciones, aunque tampoco creo que se lo hayan puesto muy fácil los demás partidos, pero sí como que hay una visión general de que sí que quería ir a estas elecciones porque creían que les iba a beneficiar y no ha sido así. Entonces, ahora sí que yo creo que evitarán ir a unas terceras porque podrá seguir bajando. En el caso de Ciudadanos, ¿qué errores? Yo creo que el viraje tremendo a la derecha que han pegado últimamente, porque en realidad tenían a otro partido, que es Vox, que ya estaba jugando por la derecha, y creo que su error fue ese y hacerle un cordón sanitario a Pedro Sánchez. Mientras que Fonso nos prepara la llamada con Jesús Herrera, que nos va a analizar, nos va a dar su opinión de estos resultados. Hace una semana, creo que ya le tenemos a Jesús Herrera. Muy buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, ya un poco más relajados después de la vorágine electoral y esperando acontecimientos, claro. Bueno, danos tu opinión de lo ocurrido ayer en las urnas. ¿En Cantabria, en España? Empecemos por Cantabria y después nos vamos a España. Bueno, pues yo creo que en Cantabria esta vez las encuestas de GAT3 que publicó el diario Ventallés el fin de semana anterior a las elecciones, clavaron el resultado. Se hablaba entonces de que el PSOE y el PP llegaban los primeros con alguna ventaja para el PP, y así fue.
se llevó 2 diputados y 3 senadores, y el PSOE, que hace 6 meses y medio había tenido una victoria histórica, pues volvió a ser el segundo en discordia, un poco en el estancamiento incluso más profundo que del partido y de Pedro Sánchez en toda España. Lo de Vox era de verdad, no era solo ruido, había votos, y esta vez sí obtuvieron un escaño muy holgado, un poco en consonancia con la explosión habida a nivel nacional. Y el PRC mantuvo el diputado que tenía, pero con más votos, con crecimiento. Yo creo que tiene mérito, porque, digamos, hacer llegar su mensaje el discurso cantabrista de reivindicación al Estado, cuando el debate político nacional estaba tan monopolizado en Cataluña, era muy difícil, y lo ha conseguido. Tampoco ha sido ninguna sorpresa el hundimiento de Ciudadanos en Cantabria, acorde con lo sucedido en toda España, que se ha llevado por delante la carrera política de Albert Rivera. Y en lo que concierne a Unidas Podemos, pues tampoco es ninguna sorpresa, se ha quedado muy atrás, no contaba, por decirlo de alguna manera, en las apuestas, y así ha sucedido. Yo creo que para el Partido Regionalista es una decepción profunda, y además pone en cuestión la acción del partido en España, pero también en Cantabria. Y el Partido Popular, que iba de disgusto en disgusto, pues ha tenido, digamos, una victoria balsámica que de alguna manera refuerza el liderazgo de la actual cúpula dirigente que encabeza María José Sáez de Buruaga, que, bueno, pues le hacía falta después de tantos disgustos últimamente. Jesús, ¿crees? Sí, perdona, Jesús. ¿Tú crees que ahora, después de estas elecciones que hemos tenido unas cuantas en estos últimos tiempos, ¿tú crees que ahora, con estos datos, con estos resultados, se crea tendencia ahora sí? Es decir, los partidos que van en alza seguirán en alza, y los que van de resultados desastrosos seguirán en un camino de muchas complicaciones. Bueno, es difícil decir eso. Hay que pensar que Ciudadanos era el tercer partido nacional hace escasamente 6 meses, con 50 y tantos escaños, y se ha quedado con 10 y se ha llevado por delante al líder y quién sabe si todo al partido. Es decir, yo no sé si el Partido Socialista se va a quedar estancado o en baja, como ha sucedido levemente en estas elecciones de 123 a 120, ni sé tampoco cómo va a gestionar el Partido Popular el avance, el empuje de Vox, que eso va a ser muy complicado. Yo creo que también dependerá de lo que suceda con la gobernabilidad de España, que por cierto sigue estando muy difícil, y también las encuestas habían predicho que las elecciones no aclararían demasiado el panorama. Yo creo que la evolución de los partidos va a depender de la gobernabilidad, dónde se va a situar cada partido, si en el apoyo a un gobierno o en la oposición pura y dura. Ahora los partidos, las formaciones políticas en España, vamos a hablar del país, ¿se atreverán a tomar decisiones arriesgadas o decisiones coherentes, como por ejemplo el Partido Popular podría abstenerse para que gobernara el Partido Socialista, o el Partido Socialista podría ir de la mano con Ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera? Sí. Yo creo que todas las decisiones que se puedan tomar, que no son muchas, pero todas las que se pueden tomar son arriesgadas. Es decir, si el Partido Socialista, si Pedro Sánchez, como candidato más votado, como ganador de las elecciones, aunque sea una victoria bastante amarga, si empieza a negociar eso que se ha llamado un gobierno o una fórmula de gobierno Frankenstein, primero hay que negociar con Unidas Podemos, luego hay que negociar una pequeña cuota
con Errejón, luego otra pequeña cuota con el PNV, otra pequeña cuota con el PRC de Revilla, otra con los canarios. Eso es de por sí inestable, peligroso y difícil. La otra solución, que es la que los que defendemos un poco la perspectiva constitucional nos gustaría más, es que los dos grandes partidos se pusieran de acuerdo con un sustento parlamentario de 200 y muchos diputados, y para encarar asuntos tan difíciles como la crisis en Cataluña o como la incertidumbre económica. Pero eso también es muy difícil, porque yo creo que chirría por las dos partes. Al PSOE no le gusta contar con el PP para la gobernabilidad, y al PP tampoco, y a lo mejor el PP exigiría la cabeza de Sánchez a cambio. En fin, eso yo creo que va a ser difícil, pero en todo caso me parece que sería lo más beneficioso para España. Las fórmulas son muy distintas. El PP no tiene por qué estar en un gobierno de ese tipo, pero sí puede apoyarlo desde afuera después de una negociación sobre 3 o 4 grandes asuntos de Estado. No soy muy optimista al respecto, pero me parece que sería ese pacto constitucional sería lo que le vendría mejor a España. Y puede ser que le hiciera daño a alguno de los partidos que suscribieran ese acuerdo, pero antes que el beneficio partidario están los grandes intereses del país. Muy bien, Jesús. Jesús Herrera, muchas gracias. Como siempre, un placer escucharte. Gracias a vosotros. Y escuchar tu análisis. El miércoles estás invitado a la tertulia. Muy bien. Venga, gracias. Muy bien, muchas gracias. Un saludo, luego. Nos vemos. Bueno, pues esto es la opinión de Jesús Herrera, todo un maestro y todo un profesor en darnos pues su forma de presentarnos su forma de pensar. ¿Seguimos con más noticias? Sí, bueno, también en Cantabria, malas noticias para el mercado laboral, porque el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, observa síntomas de ralentización en el mercado laboral de Cantabria. Esto es, crece el paro y bajan las contrataciones. Por otro lado, Cantabria adelanta el 70% de las ayudas de la política agrícola común por más de 18,3 millones de euros. Y por último, bueno, buenas noticias ya de cara a la Navidad. Bueno, el concurso de escaparates de Navidad de Torrelavega repartirá este año 5.000 euros en premios. Ay, qué bien, estupendo. Sobre todo para Torrelavega. Marisa. Pues vamos con las noticias nacionales y, como no podía ser de otra forma, pues hoy está marcada la actualidad por las elecciones. Y en primer lugar, Albert Rivera abandona la política tras la debacle electoral de Ciudadanos. Recordar que el partido ha perdido 47 escaños y más de 2,5 millones de votos en todo el país. Y bueno, pues el líder de Ciudadanos, que ha estado hasta ahora al frente de la formación durante 13 años, ha dimitido como líder del partido, ha abandonado el escaño y ha abandonado también la política en general. Y bueno, ha dicho que los que le conocen y conocen su personalidad no estarán extrañados de esta decisión, porque bueno, a su juicio es lo responsable, porque alguien tiene que asumir responsabilidades para afrontar esta pérdida de votos. A continuación, la repetición electoral complica la formación de gobierno. Bueno, ya lo estamos hablando hasta ahora. Por un lado, no ha reforzado las elecciones, no ha reforzado el bloque de izquierdas y siguen sin poder obtener una mayoría por esa parte. Y por otro lado, el bloque de derechas, pues bueno, ha subido un poco, pero también está la caída de Ciudadanos y tampoco hay opciones por esa parte. Así que tendrán que llegar a otro tipo de acuerdos si no quieren llegar a unas terceras elecciones. Seguimos, el PSOE pierde la mayoría absoluta en el Senado. Recordar que ha obtenido 92 actas de parlamentarios frente a los 123 de abril y bueno, que esta mayoría era clave para aplicar el 155 en Cataluña y bueno, ahora si es que quiere aplicarle, si los socialistas quieren aplicarle, pues necesitarán pactar con algún grupo más. Y por último, el PSOE no pactará una gran coalición con PP y confía en entenderse con Unidas Podemos. Bueno, eso es lo que han dicho los socialistas, que también han optado por conseguir lo antes posible, han dicho, un gobierno para España. Y bueno, pues Sánchez tenía previsto ya empezar este lunes a sondear a los candidatos. Eso sí, ha dicho que de momento a todos los líderes, salvo a Vox y los independentistas. Muy bien, muchas gracias. María, ¿qué pasa por el mundo? Bueno, en el mundo, Bolivia protagonista hoy con la dimisión de Evo Morales, que ha dimitido tras
tras la presión de los militares, después de los problemas que hubo, las irregularidades que hubo en las elecciones, él ha elegido dimitir y eso ha marcado sobre todo en la actualidad. Pero por otro lado, en Turquía ha comenzado a repatriar a combatientes occidentales del ISIS, lo que está creando un poco de problemas porque muchos de los países de donde son originarios esos combatientes les han retirado la nacionalidad, entonces quedan en una especie de limbo. Luego, por otro lado, este sábado se ha celebrado el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín. Y por último, ya ha sido la segunda huelga general en 3 meses en Hong Kong y de momento se ha saldado con 13 heridos y 2 de ellos muy graves. Nos vemos el miércoles. El miércoles. Sí. ¿Más noticias el miércoles? Muy bien. Venga, nosotros nos vamos a la publicidad y estamos ya con Ronda Deportiva. Además tenemos muchos invitados, vamos a hablar de muchísimas cosas. Polémica en el Racing, nuevo entrenador, juego de la gimnástica, no sé cuántas cosas más. Venga, nos vemos ahora en unos minutos.